2, 1. Ahora. Ok. Muy buenas tardes, seguidores de la radio ambiental Forgreen SAC, también a los de la escuela ambiental gratuita Forgreen SAC, valga la redundancia. Estamos con el activista ambiental y profesional especializado en manejo integrado de cuencas hidrográficas, ingeniero en recursos naturales renovables y medio ambiente de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, un conocido. Algún momento te dije, Hugo, que las puertas de nuestra empresa sí están siempre abiertas. Y sin más preámbulos, la plataforma es tuya para que te presentes, nos expliques un poquito de lo que haces por y para el medio ambiente con tu comunidad, como persona, como padre de familia y como profesional. Adelante. Gracias, Alex. Un gusto saludarte a los tiempos. Sabemos que estás por Perú. Nosotros estamos acá en Ecuador. Gusto saludarte, bueno, compañeros también de la U. Y claro, soy Hugo Robalino Hernández, de la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi. Vivo en la zona de Intag, en una parroquia que se llama Peña Herrera. Y claro, nosotros siempre hemos estado ligados al tema ambiental, de lucha ambiental, ¿no? Porque tenemos la amenaza minera desde el 95, hemos estado con esta lucha, ya llevamos 25 años de lucha y claro, queda mejor el título de activista ambiental, ¿no? Porque el tema de especialista por ahí casi como que no, no queda, pero en todo caso el tema de activista ambiental cuando éramos estudiantes lo hacíamos con una convicción que nosotros la veníamos arrastrando por nuestros padres, por mi padre especialmente, que ya en esa época, bueno, trabajaba con el tema de la agricultura orgánica, tenía platabandas de lombricultura. Y claro, mi padre era un campesino que cultivaba orgánicamente, se puede decir, y no utilizaba químicos para sus cultivos. Ese era uno de un referente nuestro y por el que, claro, nos nació también, luego que se nos vino esta amenaza, el tema minería, tuvimos que, claro, enfrentar y afrontar esta situación, porque una cosa es ver de lejitos de esto y pronunciarse en las redes sociales, pero otra cosa es mojarse el poncho, salir a las manifestaciones, salir a poner el pellejo en el asador. Así es, ok. Compartimos contigo aulas, también, si bien es cierto, nuestros padres no llegaron a conocerse, también soy de padres que tienen el conocimiento ancestral, padre agricultor. Yo siempre a los que ahora son nuestros alumnos o seguidores, por decirlo así, siempre les manifiesto que la mayoría de conocimientos que yo he adquirido de manera práctica son observando y básicamente absorbiendo los que mi padre hace o en ese entonces lo hacía en sus terrenos, en sus chacras. Bueno, ya teniendo un poquito más claro quién eres, de dónde vienes y tienes bastante claro hacia dónde vas, aterrizando en la coyuntura actual sobre el tema del COVID-19 o la COVID-19, con esta nueva normalidad, porque según entendidos ya no va a haber una vida normal como la que vivíamos hasta antes de la pandemia. Desde tu punto de vista, y muy bien que conjugues el tema de el conocimiento empírico y el conocimiento científico, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el mensaje que nos está dando la naturaleza o el medio ambiente o la Pachamama, como muchas personas lo llamamos? ¿Sí? ¿Qué señal de alerta crees que nos está enviando, si nos está pidiendo auxilio, si nos está diciendo alto ahí, ya deténganse? ¿Qué crees que con esta pandemia, sí, como tal, el medio ambiente
nos está enviando el mensaje subliminal a nosotros los humanos? Realmente es un mensaje claro que nos da que nos da la Pachamama, pero nosotros no estamos asimilando de una manera práctica. Este modelo desarrollista neoliberal está prácticamente no entendiendo las señales que nos da la naturaleza. Si bien es cierto, en esta pandemia nosotros nos pudimos dar cuenta, al menos mucho más aquí en la zona de INTAC, nos pudimos dar cuenta que el campo es el que abastece a las ciudades de alimentación, y si no fuera por el campo prácticamente hubiese sido, digamos, mucho más catastrófica esta pandemia aquí, al menos en el Ecuador, lo que nos pudimos dar cuenta. En el caso, por ejemplo, de la zona de INTAC, salían camiones y camiones llenos de alimentos para las ciudades de Ibarra, Otavalo, Cayambe y también Quito. En primera instancia, estos camiones eran exclusivos para familiares de los inteños que vivían en las ciudades antes mencionadas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, si el campo es el que produce y el que está alimentando ahorita, bueno, es una señal de que, una señal a los gobiernos de turno de que hay que invertir más en el campo, hay que invertir en agricultura, hay que invertir en ganadería, en el turismo, es decir, que todas las actividades que estén relacionadas con la Pachamama, con nuestra naturaleza. Y esas actividades hay que fortalecerles, porque yo en algún momento, en una entrevista que me hacían para una radio, me preguntaban, bueno, pero los campesinos ¿pudieron sacar los productos o no pudieron sacar los productos por este tema de la pandemia? Y les comentábamos que pese a que los productos de acá de la zona de INTA, como son granadilla, naranjilla, tomate de árbol, estaban exportando a Colombia, de alguna manera la frontera se cerró, pero de alguna manera decía, esa comercialización no paró. Significa que en el país mismo empezó con este tema de la economía, que actualmente ya está más desarrollándose la economía circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser los consumidores, nuestros propios ecuatorianos, nuestros propios coterráneos, significa que la economía va reinvirtiéndose en los mismos sectores. Entonces les decía, bueno, prácticamente los gobiernos nos decían que sin la comercialización con los países vecinos, con Perú, con Colombia, el Ecuador iba a caerse económicamente, y eso no pasó. Significa que el tema de la agricultura, ganadería, turismo, ese tema se debe fortalecer al interior. Entonces, bueno, volviendo al tema anterior de que qué mensaje nos está dando, bueno, es un mensaje claro de que tenemos que cuidar a nuestra única casa, a nuestra Pachamama, ¿no? Tenemos que cuidarla y no digamos, contaminarle más. En este sentido, también hay un buen ejemplo de las cosas que no se debe hacer. Nuestros gobernantes no entendieron absolutamente nada sobre este mensaje. Ponía un ejemplo de que en el tema de alimentación, en los restaurantes, en los mercados, las autoridades les obligaron a estos dueños de los locales de comidas a que expendan sus alimentos en platos desechables, cucharas desechables, tarrinas desechables, lo cual, solamente por poner un ejemplo, decíamos en Cotacachi, bueno, un mercado bastante pequeño, que son como 15 o 20 solo en el mercado, que son como 15 o 20 locales de comidas, que al día hayan consumido, hablemos de unas 5 personas por local. Imagínense en cuánto se hace basura, pero eso es
Eso es solo por un día. Si eso multiplicamos por 30 días, ¿cuánto desecho inorgánico se ha generado? Desechos que prácticamente duran 500 años y en algunos casos ni siquiera en 1000 años se van a descomponer. Entonces, ese mensaje las autoridades no entendieron absolutamente nada. Quizá nosotros por nuestra formación lo entendemos, pero las autoridades nos quedan debiendo en este tema. Los esfuerzos de las organizaciones campesinas, indígenas y también los esfuerzos propios, individuales de cada persona, creo que están, digamos, por sobre este mensaje o más bien entendiendo este mensaje que nos envía la Pachamama. Ok, para acotar un poco, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente el uso del plástico de un solo uso, se ha disparado hasta en un 400% en el 2020. En un 400%. Sin olvidar que hasta antes de la pandemia a nivel mundial ya empezó un tema de el no uso del plástico de un solo uso, valga la redundancia. Por ejemplo, uno de los más grandes exportadores de plátano a nivel del mundo en Ecuador, actualmente no sabe qué hacer, así como la mayoría de Sudamérica, porque en Europa ya no les admiten, ¿sí?, que el plátano como tal esté envuelto en bolsa plástica y como tal en su cartón. El cartón lo admiten, pero la bolsa plástica no. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema de eso? Es de que la maquinaria, la infraestructura con la que se elaboran los plásticos de un solo uso, no hay o no existen o no están acondicionadas para elaborar el mismo producto con materiales que sean biodegradables, que no vayan más allá de los 90 días que se degradan. Sí, entonces es todo un tema, toda una problemática que sí hay salida. Ya la pandemia también nos ha demostrado de alguna manera de que únicamente es decisión política cerrar fronteras, es decisión política no contaminar, es decisión política decir, ok, hasta acá no podemos salir en autos, podemos salir en bicicletas, podemos salir a caminar los que estamos en las grandes urbes. Los que están de alguna manera retirados de la ciudad y están en el campo, ellos ni siquiera tienen preocupación en muchos casos de que llegue el coronavirus. Entonces, hay mucho por hacer, tenemos mucho por educarnos y para eso estamos, para eso vamos caminando. Más que nada, esta pregunta lo hacía por el tema del contexto en el que nos encontramos y esto va a seguir un poco más de largo. Para aterrizar en tu línea de trabajo. Alex, quizá aquí acotar también un tema muy de primer orden, y es el tema de la salud. Sí. Y claro, este tema de la salud, que es súper importante, al menos en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la alimentación va súper ligado. Y nos hemos dado cuenta, o más bien dicho, nosotros lo teníamos bien claro, por nuestra formación, una y otra, porque desde mucho antes de que entremos a la universidad, porque de alguna manera somos campesinos. Y claro, al venir del campo nosotros sabemos muy bien, porque nosotros hemos vivido, nos hemos alimentado de productos sanos, y de alguna manera tenemos el sistema inmunológico más con más defensas que de las personas que estarían viviendo o están viviendo en la ciudad, ¿no? Entonces, pero este tema, si es que no se masifica y no se difunde, la población no está educada en este tema, la población siempre se va a ir por lo más barato. En los supermercados, ¿qué te venden? Te venden productos que están 100% fumigados, y de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Cuando consumes esto, tu sistema inmunológico estás debilitando, lo que significa un gasto para el Estado, porque si es que tú vas, en el mejor de los casos tendrás para medicina privada,
pero en el peor de los casos tendrás que utilizar los hospitales. Y esta salud pública, ¿quién la paga? Paga el Estado. Entonces tú estás siendo, digamos, una carga para el Estado. Cuando tú podrías alimentarte bien, fortalecer tu sistema inmunológico, y eso lo que te va a representar es una disminución en el gasto, en el gasto de tu dinero por efectos de salud. Entonces, eso va, digamos, de una forma bien ligada, y que a muchos les ha costado entender, pero los de a pie, los campesinos, lo tenemos bien claro ese asunto. Entonces, ese es otro de los temas que hay que tomar en cuenta, y que la pandemia nos, digamos, a las personas, a muchas personas sí les despertó aquella inquietud de ir a conseguir, al menos del cantón, se daban digamos, el trabajito de conseguir alimentos en las parroquias vecinas o en el campo. Y entonces se dieron cuenta de que tan importante es el campo, y conseguir en el campo los productos sanos, ¿no? Esa es una pequeña acotación, Alex. Sí, te acoto igual. Pasan cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque la Comunidad Europea, a más del tema de la prohibición del plástico, también está llevando de la mano la prohibición de ingreso de productos, escucha bien esto, con cero tolerancia de plaguicidas y fungicidas en productos alimenticios. Cero tolerancia. Entonces, cuando las autoridades, en este caso en Perú, se dan de cuenta de eso, se están dando cuenta de eso, empiezan a hacer estudios y análisis. Si bien es cierto, hay una cierta calidad o compromiso que hay que cumplir para llevar productos al exterior, se dan cuenta de que hay un porcentaje entre el 15 y el 20% del total de productos que están ahí, por decirlo así, en recesión, los que salen fuera del país. Pero los productos que se quedan dentro del país tienen hasta un 95% de plaguicidas y fungicidas. Que dicho sea de paso, todos esos productos van a los que consumen o consumimos esos productos, aceleran el proceso de adquisición de cáncer o cualquier tipo de esas enfermedades. Sí, efectivamente. Así es, y dicho sea de paso, con nombres y apellidos, los que crean ese tipo de fungicidas, herbicidas, tenemos la Bayer, tenemos Monsanto, a ellos de alguna forma ya les han dado un plan de contingencias para que dejen de producir ese tipo de productos e inicien investigaciones aceleradas, sí, de cómo sus productos pueden ser reemplazados con productos orgánicos. Entonces, no estamos tan equivocados en el tema de que esto simplemente no es una moda. Estamos, como se diría yo, retrocediendo en el tiempo a utilizar lo que se utilizaba antes. Eso es acotando. Centrándonos, hermano, en el tema ya en tu línea, algún momento conversaba contigo desde cada quien desde su punto de vista. Si bien es cierto, el Ecuador no es considerado un país minero, metálico y no metálico, a diferencia de los países vecinos como es Colombia, también me atrevo a decir Bolivia y Perú, que Perú también desde la época colonial ya es considerado un país básicamente minero. Es el principal ingreso es su principal ingreso. ¿Ya? Entonces, dicho esto, en Ecuador hay documentos muy claros y muy puntuales que es posible de que estén las vetas, si me equivoco, me corriges, las vetas más grandes del planeta Tierra en oro, cobre, estaño, ¿sí? Que es en el área en donde tú vives y en el área en donde tú laboras y en el área en donde tú defiendes los intereses de la comunidad. Ya sabemos el tema político que está pasando Ecuador, ¿sí? Y desde el punto de vista de los políticos, valga la redundancia, una de las salidas para Ecuador sería incursionar, ¿sí? En el tema minero, tanto metálico y no metálico.
Sí, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esto? Ya que lo que sustentan varias personas, varios especialistas, por ejemplo, uno de los principales países a nivel del mundo, diría yo, o en Sudamérica, en Centroamérica, sí, que es uno de los pioneros en el tema de turismo comunitario, que tiene sus principales ingresos brutos de turismo comunitario, de turismo ambiental, es Costa Rica, sí. Y si nos vamos al otro lado del planeta, uno de los principales países que tenía hasta antes de la pandemia, sí, ingresos brutos, sí, que no era de la minería, tampoco de sobre el tema del tema ambiental, sino sobre el tema turístico, que es España, que tenía o tiene grandes ingresos turísticos. ¿Qué crees tú, sí, o desde tu punto de vista, cómo se debería manejar el tema minero, sí, si es que se lo puede manejar o llamarlo así, cómo se podría manejar el tema minero en función de lo que quiere la comunidad? Tú tienes muy claro qué es lo que quieres, pero cómo hacer entender a las personas, a los políticos, que la vía más adecuada, sí, con todos los antecedentes que te he dado, que la vía más adecuada es la no minería metálica, en este caso para tu área. Bueno, primero que nada hay que hacer unos antecedentes, hay que tener unos antecedentes bien claros de los antecedentes históricos de cómo se ha venido manejando este tema de la minería, ¿no? Hasta antes de la llegada de Rafael Correa al poder, eh, aquí en la zona de INTA comprende 6 parroquias o, o 7 parroquias. Una parroquia es del cantón Otavalo y las 6 parroquias son del cantón Cotacachi. Es una zona montañosa al noroccidente de Imbabura y claro, está ubicada dentro del área del Chocó Andino, que el Chocó Andino viene desde Panamá, pasando por Colombia, Ecuador y hasta el norte de Perú. Entonces toda esa franja del Chocó Andino fatalmente ha sido catalogada como uno de los puntos mineros de mayor atracción del mundo. Sin embargo, aquí hay que recalcar algo que han manipulado desde la época de Rafael Correa. Entonces yo decía, en la época de Rafael Correa fue cuando prácticamente las concesiones, o hasta antes de Rafael Correa, había simplemente 2 concesiones. Una concesión del Corazón, concesión de oro, que ya estaba en esa época explotando, pero es una concesión pequeña de 800 hectáreas, ¿no? Que prácticamente eso en relación con las concesiones que luego se dieron, prácticamente es una miniatura, se podría decir. Entonces, teníamos solamente 2 concesiones antes de la era de Rafael. La concesión del Corazón en la parroquia de García Moreno y la concesión de Yurimau actualmente, pero anteriormente se llamaba Junín. Entonces la concesión de Junín eran solamente esas 2 que no pasaban de las 8,000 hectáreas, pero llegó Rafael Correa con un discurso ambientalista y bueno, lamentablemente en esa época, en la primera elección, debo confesar que yo también me equivoqué, porque le apoyamos a Rafael Correa, un discurso ambientalista, se identificó con los pueblos indígenas, con las nacionalidades, con los campesinos, con los antimineros, con los ecologistas, pero después ya fue cambiando el discurso. Y bueno, el discurso y la práctica también. En el caso, por ejemplo, de la zona de INTAC, de esas 8,000 hectáreas, hablemos, o menos de 8,000 hectáreas, ahorita están concesionadas 106,000 hectáreas en total en la zona de INTA. Ya prácticamente esa es una barbaridad. Y claro, pero salía en las sabatinas y cuando salía fuera del país, prácticamente era el presidente o el jaguar de Latinoamérica, el presidente progresista, el que está velando por esto, por lo otro, cuando acá en la zona de INTAC prácticamente entraron con más de 400 policías y entraron a la fuerza.
Y claro, nosotros decimos de forma ilegal. ¿Por qué decimos de forma ilegal? Porque la Constitución prevé de que se haga una consulta y bueno, Sí, ya, a ver, consultemos a la comunidad, a los campesinos, a ver si es que quieren o no quieren. Eso, aquello no pasó aquí. Entonces, claro, desde el discurso de las empresas mineras quieren hacer ver, y esto no es esto es más bien un diseño de estrategias mineras que las empresas ya lo han hecho en Perú, lo han hecho en Bolivia, y entonces cada vez que quieren a los gobiernos engañar, dicen, no, aquí está la mina de cobre más grande del mundo y con esta mina van a salir de la pobreza, pero no, la estrategia de las empresas mineras ha sido esa. Y ese cuento se comió Rafael Correa. Estamos sentados en las riquezas y estamos siendo pobres. Cuando él, siendo un economista, debía de analizar que el aporte de la minería al PIB, al Producto Interno Bruto, es simplemente del 1.5%. Y prevén las empresas mineras, si es que logran explotar las minas llamadas las más grandes del mundo, prevén alcanzar el 4.5% y en el mejor de los casos el 5.5% del Producto Interno Bruto, del PIB. Entonces, a ver, si es un político inteligente, eso debió analizar un economista, sin embargo no, se dejó llevar por eso, primero por esa premisa falsa. Ahora, lo otro es que también estaba ligado a esto, hay que decirlo frontalmente, estaba ligado a la corrupción. Entonces por ahí se venían miles y hasta millones de dólares por temas de corrupción. Imagínense solamente la corrupción que ha salido a la luz, el tema de la Odebrecht. Prácticamente ahí están más de 30 millones solamente en el tema de la Odebrecht. 30.000 millones de dólares. 30.000 millones. Ahora, en el tema de la minería todavía no sabemos cuánto dinero ha corrido, porque para que se masifiquen las concesiones mineras aquí en el país, bueno, debe haber corrido cantidades y cantidades de dineros en temas de corrupción. O sea, no es tanto de que se dejaron engañar por este tema de que vamos a salir o que nos va a sacar de la pobreza. Si el petróleo que aquí en el Ecuador aporta casi el 30% del Producto Interno Bruto no nos ha sacado de la pobreza. Se diga de que la minería nos va a sacar de la pobreza con el 4.5 o el 5.5% de aporte al PIB por efectos de la minería. Otro de los ejemplos claros y que para aterrizar en territorio nos hemos dado cuenta es de que esta serie de estrategias mentirosas y prácticamente estrategias que son diseñadas desde el punto de vista de las mineras, que va a haber empleo, que van a dinamizar la economía. Aquí nosotros en la zona de INTAC nos hemos podido dar cuenta, cuando la empresa minera, hay que recordar también de que yo ya estoy 25 años en esta lucha, ¿no? Y en la época que iniciaron las empresas, la empresa en esa época era la Vichy Metals, que salió, logramos sacarle la Vichy Metals. Luego, esta Vichy Metals era una empresa japonesa que logramos expulsar del territorio. Luego vino la empresa Ascendant Copper, que era una canadiense, una de las mayores empresas mineras del mundo con capitales terribles, y logramos sacarles a esas empresas. Vino Rafael Correa y bueno, dijo, no, aquí hay que hacer minería, y metió a la Codelco, con la que estamos todavía lidiando. Pero este histórico les hago porque en la época de la Vichy Metals, que era una subsidiaria de la Mitsubishi, ellos ya nos decían de que van a haber aquí empleos y miles de empleos, así, miles de empleos, y decían más de 2.000 empleos se crearán con la minería. Bueno, están terminando de hacer, la Codelco de Chile está terminando de hacer ya los estudios de exploración avanzada,
que es ya la antesala de la explotación minera. Okay. Están terminando de hacer los estudios y cuando mayor cantidad de empleados tuvieron 150 empleados de la zona. Actualmente no hay ni 40 empleados de la zona de INTA en la empresa minera, lo que significa que para los trabajos duros digamos, de machete, de hacha, de alquilar mulas, para eso sí utilizaron a la gente. Pero ahorita, como ya están terminando la exploración avanzada, prácticamente hay 40 inteños y la gente de INTA puede ratificar eso, que de ahí, al menos de la parroquia García Moreno, 40 personas empleadas en la empresa minera. ¿Qué significa esto? De que es una mentira, una vil mentira de las empresas mineras que te van a dar empleo. Nos decían que van a crear hasta hospitales y UPCs, unidades de policía. Y prácticamente, ¿dónde están los hospitales? ¿Dónde están los subcentros? Ni siquiera han sido capaces. Cuando en alguna ocasión la gente de la comunidad de Charhuayaco Alto se levantaron y dijeron, bueno, y les hicieron una huelga a la empresa, ustedes nos ofrecieron vías buenas. Ahí el gerente de la empresa minera, ¿qué les dijo? No, la vialidad es responsabilidad de la prefectura de Imbabura. Entonces ya les tiraron la pelotita a ellos. Entonces vienen con esos discursos y prácticamente a nivel nacional, claro, nos dicen de que la minería es una de las soluciones, inclusive los candidatos presidenciales que sin hacer un análisis un poco serio, porque en el caso mío, digamos, no soy un experto economista ni nada por el estilo, pero sin embargo, para una persona de 3 dedos de frente debe al menos hacer una investigación así, digamos, a vuelo de pájaro, y puede darse cuenta que la minería en ninguno de los casos ha sido solución. Quizá en algunos países como Chile, que tienen grandes desiertos donde podrían hacer la minería, quizá, pero en el caso de Ecuador, toda esa zona es una zona donde existe la mayor cantidad de biodiversidad del mundo. Y por eso, digamos, en el caso de Ecuador, debido a eso, nosotros somos uno de los países con mayor diversidad del mundo, o sea, en relación territorio y cantidad de biodiversidad. Centrándonos más en lo que preguntabas, yo creo que la solución debe ser, primero, si es que políticamente esperemos que Yacu Pérez pase a la segunda vuelta, se confirme el paso a la segunda vuelta. Sabemos de que él viene de los movimientos ambientales. Formación, así es. Ya estaba en la lucha ambiental allá en Cuenca, porque luchando para que no se exploten, para que no hagan minería en las fuentes de agua que proveen de líquido vital a Cuenca. Y de hecho es también responsable de la consulta. Hace 2 días claro, pasó el tema, así es. Exactamente. Entonces es responsable del tema de la consulta, porque él estaba de prefecto de la SUAY cuando armaron todo este tema para realizar la consulta. Consulta popular. Ahora esperamos, claro, esperamos, y el discurso de Yacu Pérez es que Costa Rica es uno de los ejemplos de un país pequeño, que no es un país que no es petrolero y que ha ido fortaleciendo, hay que recordar que ha ido fortaleciendo las actividades relacionadas al turismo. Uno de los referentes en temas de aviturismo y claro, en las distintas etapas del turismo, ¿no? Entonces nos recordaba, o digamos, hay que recordar que Costa Rica en el 2010 ya se declaró libre de minería a gran escala, libre de minería metálica a gran escala, Costa Rica, y ha ido creciendo. En esa época Costa Rica tenía el 2.3% de crecimiento, ahora tiene el 4.5% de crecimiento económico Costa Rica, y cosa que nosotros estamos muy lejos de igualar. Ahora bien, las relaciones entre
entre Costa Rica, un país pequeño, y Ecuador, un país un poquito más grande, tampoco que digamos, o sea, Sí, pero nosotros tenemos las posibilidades. Lo primero es que con un clima tan hermoso que tenemos acá y que eso ayuda en el tema de la producción, podemos, digamos, solamente con que se invirtiera un 5% más en el tema de agricultura, ganadería, turismo y la agroindustria, nosotros estaríamos llegando al 20 y hasta el 25% de ingresos del Producto Interno Bruto. Actualmente, entre la agricultura y la agroindustria, aportan el 15% del Producto Interno Bruto al país. Solamente con el 5% que invirtieron, un 5% más me refiero al tema de ganadería, de agricultura, de turismo, nosotros llegaríamos al 25 y quién sabe al 30%. Sumado a eso, el aporte del 30% del tema petrolero, nosotros estaríamos con un 60%, dejando de lado el tema minero. Y claro, bueno, y eso que ni siquiera hemos hablado de los pasivos ambientales que deja de por vida así es. el tema minero. Así es. No hemos hablado de eso porque necesitaríamos dos programas más de... Así es. Así es. Está claro, dicho, sumando a eso, Costa Rica siempre está en un tema visionario ambiental, lo digo yo. ¿Y en qué está este momento Costa Rica? En la descarbonización de todo Costa Rica, descarbonizar Costa Rica al 2050, cero emisiones. Ya está en ese camino. O sea, tienen una política ambiental envidiable. No sé si envidia sana, no sana, pero ¿quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera que su país viva de la agricultura, de la ganadería, del turismo ambiental sobre todo? No tenga emisiones. Parece que solamente esto se daría en países de primer mundo, pero tenemos aquí a nuestro vecino Costa Rica. Para ir cerrando el tema, ¿sí? ¿Cuál sería tu último mensaje en tema a los jóvenes, a los seguidores? Lo que ellos dicen, nosotros de alguna manera somos los influencers de ellos, los términos que ahora llaman los jóvenes de ahora. Sí, si bien es cierto, todos aprendemos todos los días, pero los que están detrás de nosotros, que están aprendiendo, se están preparando, los que están adquiriendo no solo el conocimiento académico, sino el conocimiento científico, el conocimiento empírico, perdón. ¿Qué les dirías a ellos para ir cerrando esta interesante sesión y sin antes agradecerte y sin antes también invitarte nuevamente, ¿sí? a otra sesión? La plataforma es tuya. Gracias, Alex, de antemano, igual muy agradecido por tener a mano esta plataforma donde nos podamos expresar nuestros criterios. Quizá no vamos a coincidir con muchos profesionales que van a pasar por esta plataforma organizada, pero siempre estaremos con el respeto hacia todos los profesionales, porque muchos de los profesionales, por su formación, a lo mejor en alguna ocasión tendrás que entrevistar o pedir un criterio también de la otra parte, ¿no? Algún ingeniero en minas y petróleos. Así es. Y claro, también con el debido respeto, yo igual respeto la posición de cada uno de aquellos que tengan una formación contraria, pero mi mensaje así claro a la juventud es que lo primero es que ahora con todas las herramientas que tenemos en las diferentes plataformas de internet, con todas estas herramientas nos eduquemos. Y aquella educación informal y formal también, porque muchos de los jóvenes ya están en algunas matriculados en las universidades o en carreras ambientales o afines. Y claro, decirles de que con toda esa educación formal y con toda la información o la autoformación que nosotros podamos recibir, hagamos un análisis y una mezcla. Cojamos lo bueno y lo malo y desechemos lo malo de lo que no nos conviene.
O sea, lo que les digo a la juventud es que nos eduquemos, cojamos de la educación formal lo bueno, de la educación informal, de la empírica, de la que nos viene también de nuestros antepasados, cojamos esa información, pero siempre dándole fortaleza a nuestra única casa, que es el planeta. Bueno, y a todas las mujeres y hombres, sean jóvenes, niños o adultos, también que seamos respetuosos del tema de la Pachamama. A la Pachamama hay que respetarla, hay que cuidarla, tal y como fuera, como que es nuestra madre. Y es nuestra madre porque ahí nacimos, ahí crecimos, y Dios mediante tenemos que dejarles alguna herencia a nuestros hijos, hijas, para que ellos también puedan disfrutar de las cosas hermosas de nuestra Pachamama. Un abrazo y 1000 bendiciones a ti, Alex. Ya listo, igualmente, gracias, nos vemos, gracias. Espérate.